Diálogos de Arte Occidental. Hoy lo que vamos a abordar sigue siendo parte del mundo romano, pero vamos a abordarlo desde otro lente, que sería el lente ya, bueno, el lente del arte cristiano o la edad cristiana, que llegará a ser conocida como la Edad Media. Entonces, principalmente es arte paleocristiano o temprano arte cristiano, pero decidí meter también un componente judío, porque en esos tempranos momentos, pues iban de la mano y creo que es muy interesante y nos permite reflexionar bastante a la hora. Hola Paula, ¿cómo estás? Nos permite reflexionar en torno a pues las representaciones que se usaban en el mundo monoteísta después de pues una continua existencia de civilizaciones con el panteísmo, ¿verdad? Entonces, con muchos dioses, con un panteón lleno de dioses, y en este caso, pues, cómo eso va a girar hacia lo monoteísta, y entonces empezamos abordando lo cristiano dentro del contexto romano y decidí meter un componente judío. Entonces, para repasar a dónde habíamos quedado, la vez pasada digamos, decidí cerrar el capítulo de puramente arte romano con una clase sobre Roma imperial, ¿verdad? Dándonos idea de estas construcciones masivas que representaban el poder, lo magnánimo de los emperadores, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver, empezando con los nuevos emperadores que no eran los césares, ¿verdad? Entonces aquí vemos el arco de Tito y atrás vemos el Coliseo. Entonces, grandes inversiones para el pueblo, se podría decir, y sabemos que, bueno, este tipo de inversiones se hacían en todo el mundo romano, solo que los más vastos, los más impresionantes iban a ser obviamente en la ciudad de Roma, porque Roma era la capital, ¿verdad? Las basílicas, los foros, estos espacios no necesariamente de socialización, pero sí de vida cívica, ¿verdad? Y entonces en el foro, ¿cómo podríamos tener un componente que definitivamente es propagandístico en esta gran plaza abierta, que es donde pues la gente se reunía para abordar asuntos de comercio, cualquier tipo de necesidades, era un espacio para reunirse y integraba una basílica. Vamos hoy a volver al plano de la basílica, ¿verdad? La forma que le da arquitectónica a una basílica. En este caso, dos bibliotecas, uno en griego, uno en latín, y pues obviamente había que haber un templo, y en este caso es el templo de Trajano, ¿verdad? Entonces, acordándonos que los emperadores se convertían en dioses al morir, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver y se me olvidó mencionar la columna de Trajano que pues registra todas las hazañas, las victorias de este emperador. Trajano también construye los mercados, entonces esta búsqueda de continuamente encontrar nuevas soluciones debido a un desarrollo muy importante en lo que es la ingeniería. Entonces, la capacidad del uso del concreto que permitía que hubieran nuevos tipos de espacios arquitectónicos que podían alojar, en este caso, el mercado. Entonces, creando un espacio muchísimo más cómodo para el comercio y pues más higiénico, una experiencia más bonita. Hay que acordarnos que esto hubiera sido muy lujosamente decorado. Entonces, era como el primer mall, ¿verdad? Y sumamente bonito a la par del foro y pues cómo vamos a ver el, la tela de la ciudad, pues con estos diferentes aspectos que nos iban a recordar, obviamente, también del emperador que los mandó a hacer. Entonces, bueno, aquí podemos ver el concreto, cómo podemos tener estos espacios grandes abiertos con estos bóvedas
En este caso, bóvedas de arista, que es como que con dos bóvedas de, eh, eh, ay, se me está yendo la palabra en español, las bóvedas, eh, no de barril, porque eso es como se dice en inglés, em, bueno, barrel vaults, que sería como un arco continuo, que entonces esa es una bóveda, ahorita me vendrá la palabra, y luego pues este es una bóveda, es como una bóveda en cruz, dos bóvedas. Entonces esto permite abrir el espacio y trasladar todo el peso a estos grandes, en estas columnas que reciben todo ese peso, abriendo todo este espacio. Y pues obviamente también este tipo de templos súper importantes como el Panteón, que nos hace recordar también del pluralismo que se permitía en el mundo romano, ¿verdad? Que abordamos esta noción de cómo es que lograron pues tanta victoria, tanta presencia en un espacio tan vasto, y eso era posible pues debido a que permitían que las diferentes poblaciones que ellos conquistaban mantuvieran sus prácticas religiosas, sus culturas, sus idiomas, ¿verdad? Y entonces ese pluralismo lo vemos pues en esta noción de que se dedica un templo a todos los dioses en el centro, en el corazón del mundo romano, que está decorado en el interior con material, diferentes tipos de piedra preciosa, piedras como mármoles y diferentes colores de piedra para decorar el interior de este espacio que era sigue siendo tremendamente espiritual. Eh, entonces, eso, por ahí habíamos quedado con el mundo romano. Antes de eso habíamos hablado más de la vida cotidiana, de las villas, de los domus, de las casas, cómo vivía la gente. Habíamos hablado del temprano, los inicios del imperio. Ahora nos mantenemos en el mundo romano, pero ya a través del lente de la religión cristiana principalmente. Y hay que tomar en cuenta que el cristianismo, pues, se propaga principalmente alrededor del Mediterráneo, ¿verdad? Va a ser el discípulo, va a ser Pablo que va a llevar la religión, va a convertir a mucha gente y como les había comentado anteriormente, se permitían estos cultos misteriosos. Entonces, había muchos cultos misteriosos en torno a los diferentes dioses de diferentes lugares. Este era uno de los, bueno, está el judaísmo y está el cristianismo que se basan en un solo Dios. Conocidos como, o sea, al inicio era un culto de misterio, todos eran estos cultos de misterio, que era digamos, la otra, había dos elementos de religión e espiritualidad en el mundo romano. Entonces, estaban los dioses cívicos, el panteón romano, esa era su deber como ciudadano, pues esa devoción, a pasar por ciertos tipos de rituales, hacer esos sacrificios a esos dioses, era parte de su pues papel como ciudadano. Eso era parte de su vida pública. En lo privado se le permitía hacer lo que quisiera, básicamente, siempre y cuando se seguían pues venerando los dioses romanos. Entonces, lo que sucede es la dificultad para aquellos que solo profesan creencia en un solo Dios. ¿Cómo haces eso? ¿Verdad? Y ahí es donde vamos a ver en los primeros siglos, después de los primeros siglos, ya el tercer, segundo y tercer siglo de la era común, que va a haber una persecución de los cristianos, por lo que los cristianos tenían que esconder sus rituales. Entonces, o sea, entre las primeras representaciones que tenemos de un arte que se puede descifrar como arte cristiano es principalmente en las catacumbas. Las catacumbas eran estos lugares en donde se enterraban a las personas. Temprano en el mundo romano se solía cremar a las personas y bueno, quedaban las cenizas, pero llega un cambio en donde hay más
la práctica de básicamente enterrar o meter dentro de un sarcófago y después tener como nichos bajo la tierra y uno podía ir a visitar estas catacumbas, ¿verdad? Y visitar a los familiares, así como uno va a un cementerio, pues igual podría ser en la catacumba. Se asume que en estos espacios de estas catacumbas, vemos como este techo de una catacumba en Roma, que es muy probable que también ahí se celebraban ciertos rituales, como había que esconderse, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que no era así como que en cualquier lugar que uno podía libremente estar profesando eh, a un solo Dios. Aquí que vemos en esta imagen en el centro, o sea, no es de excelente calidad, de por sí, pues obviamente es un fresco bastante antiguo, pero vemos la imagen del buen pastor, ¿verdad? Y aquí hay que pensar también, qué interesante, yo lo que tengo es un texto escrito por los apóstoles, ¿verdad? Los que me escribieron la vida de Cristo, eso es lo que estoy estudiando. Todavía en estos tempranos años, primeros siglos, había que establecer la doctrina, entonces todo es muy nuevo. Y obviamente también muy nuevo es necesitar encontrar cuáles van a ser las imágenes que vamos a usar. Es que tenemos una foto ahí de Cristo, ¿verdad? Entonces no podemos replicar la foto de él como una Marilyn Monroe y Andy Warhol, ¿verdad? Y entonces eh, pensar en cómo va a haber gente que saca citas de los textos bíblicos para decidir sobre imágenes que se van a usar. Entonces, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ok, perfecto. Ya tenemos una imagen, podemos pintar al buen pastor y pues esta es pues, sus seguidores, ¿verdad? Estos somos los que estamos debajo de este techo, lo estamos siguiendo a usted, ¿verdad? Esta es la figura de Cristo. Le devuelvo un toque nada más para que podamos ver algunas de las otras imágenes. Estas son imágenes de orantes, de profetas que están en una pose de orante, de, de, pues que están en esta pose de oración. Y en estos arcos está la historia de Jonás, ¿verdad? Que Jonás había sido tragado y estuvo 3 días y 3 noches en la barriga pues de una ballena y luego pues Dios permite que vuelva a la vida y se plantea que entre otras cosas había una necesidad de encontrar cuáles iban a ser las historias que nos hablaran de la resurrección. Entonces, todavía no es que tenemos el crucifijo como la imagen, ni la deposición cuando lo bajamos, ni el entombment cuando lo entierran. Esas no son imágenes que todavía son las que se van a usar. Estamos buscando qué imágenes utilizar. Entonces, esta noción de que Jonás está en la barriga de la ballena y que después vuelve a la tierra, vuelve a la vida, después de haber pasado por este tiempo, pues podemos entender cómo esta es una metáfora por la resurrección, ¿verdad? Y entonces, cómo esta iba a ser, pues, escenas que se van a narrar, y estas literalmente son entre los primeros ejemplos, bueno, primeros ejemplos que tenemos que siguen vivos y que se puedan leer también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos otras imágenes que se han hallado y que pues aquí se asume, y perdón que no tengo la fecha aquí identificada, tendría que buscarla, perdón por eso, ahora estoy viendo, pero que posiblemente, y no sabemos porque no está dentro de algún contexto, pero es muy factible que esta puede ser una de las primeras representaciones de la Virgen María. ¿Verdad? Entonces está también en estas catacumbas, o sea, dentro del contexto lo que es una catacumba que tiene otras imágenes posiblemente cristianas y entonces, pues aquí igual. Entonces,
qué interesante ver la necesidad de ir buscando estas imágenes, pero también de tal manera que se podían esconder. Entonces, dentro de este mismo momento se considera que se estaban creando este tipo de estatuillas, esculturas. Hay no muchas, pero varias que se han encontrado dentro de este contexto de necesitar esconderse, porque ya sí hubo persecución. O sea, los primeros 100 años, pues casi no era nada, el cristianismo ya va integrando devotos en el segundo siglo, y se permitía, pero ya el tercer siglo ya era así como, bueno, estos no profesan lo que se supone que deberían de hacer, entonces estos hay que, o sea, la persecución de los cristianos, entonces se considera que habían estos objetos que no podría tener en su casa, devocionales, pero que también podían ser como también en este caso podría ser Apolo, también podría ser Orfeo, ¿verdad? Puede ser una imagen que represente otra figura dentro de pues todo el mundo mítico y el panteón de dioses grecorromanos, ¿verdad? Entonces, perfectamente podría ser de la religión pagana, pero se cree que pues más factible es que esté representando, ya que vemos el deseo, la necesidad de crear estas escenas, ¿verdad? Entonces, el pastor es uno de los más importantes, vamos a verlo repetido en en esta época paleocristiana. Algo que es interesante, o sea, un término que es importante señalar, porque se podría decir que hay un sincretismo en el arte paleocristiano, así como en el arte judío, en donde vemos esta confluencia o esta mezcla de tradiciones, y en este caso, pues estamos viendo lo clásico, ¿verdad? Mezclado con estas nuevas necesidades para, para los objetos. Entonces, todavía en estos momentos este temprano momento, estamos en que había esta persecución, y todo eso va a cambiar con el emperador Constantino. Entonces, aquí podemos ver a Constantino. Me acuerdo Gisela la semana pasada, creo que era ella que comentaba sobre, ¿se acuerda estar parado a la par del pie del Constantino, verdad? Esta es una estatua que hubiera sido como 15 metros de alto, de la figura de Constantino. Él estaba sentado en un trono, y entre otras cosas que es interesante señalar, es un cambio estilístico que se da en este periodo en el arte romano, ¿verdad? Entonces notarán algo de esta cara que se aleja muchísimo de pues lo que había siempre sido el arte romano en esa búsqueda del realismo, ¿verdad? Era ese naturalismo que se buscaba, y aquí vemos que más bien es una cara que es de cierto modo bastante estilizado. Sí, vemos ciertas características de una cara, ¿verdad? Particular, pero a la vez es casi como que se podría decir una caricatura, ¿verdad? No es una imagen que busca ser sumamente representativa o fiel a la naturaleza, sino que más bien es una representación y que más abstracta de la figura, y que era algo que se estaba dando justo en este periodo, un cambio estilístico que se dio en hasta finales, épocas, bueno, es que estamos en como que los inicios de la caída de Roma, entonces por eso digo los finales. Aquí lo que estamos viendo es algo que se asume que es el retrato de cuatro tetrarcas, y aquí es importante señalar que a finales del segundo siglo, finales del tercer siglo, o sea, 290, por ahí, uno de los emperadores, Diocleciano, había decidido que se tenía que separar, perdón, ¿a dónde tengo yo el mapa? Que había que separar el, eh, el mapa, ¿verdad? Entonces, eso duró hasta 311, bueno, 312, cuando Constantino se domina, o sea, domina todos estos, pero a finales del siglo anterior habían, uno de los emperadores decidió que hay que separar esto en cuatro, y eso van a ser
tetrarcas. Vamos a tener 4 líderes, entre esos iban a haber 2 Augustos y 2 Césares. Los 2 Augustos eran como los mayores, los que tenían de cierto modo más poder, y los Césares eran los jóvenes que la idea era que ellos iban a tomar como eran la nueva generación. Y no necesariamente tenían que ser familia, pero muchas veces eran familia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se asume que representa a los 4 tetrarcas. Esta había sido esculturas que habían sido parte de una columna en Constantinopla, que se llevan a Venecia en el siglo XIII. Entonces, actualmente son parte de la iglesia de San Marcos en Venecia. Ahí están, ahí se encuentran en la esquina, se insertaron a la arquitectura en Venecia. Y pues lo que me interesa señalar es precisamente este cambio en el estilo, ¿verdad? No hay mucha diferenciación entre las diferentes caras, sí hay un interés en señalar lo que había sido esa gravitas, ¿verdad? Entonces, la gravitas, esa seriedad de las figuras, vemos estas arrugas en la cara, vemos que los que son los que asumimos que son los augustos, son los que tienen barba, ¿verdad? 2 de los hombres tienen barba, pero ojo en los ojos, es súper estilizado, es como que, bueno, así es el ojo, tic, tic, un circulito en el centro, usando ¿cómo se llama? Un taladro para como que sacar el huequito del centro y la pupila del ojo, ¿verdad? Y entonces ha cambiado completamente el estilo y al parecer era como la vanguardia, eso es lo que asumimos, no, eso es un tema que no se ha podido lograr entender el porqué del cambio antes de que el cristianismo fuera eh, legal, ¿verdad? Eso va a suceder hasta el 313. Entonces, antes de que se legalizara el cristianismo, ya se estaba practicando en el campo imperial este estilo mucho más abstracto. No entendemos exactamente por qué, pero lo que se piensa, se estima es que tal vez fue como una vanguardia. Era como este deseo de cambiar las cosas. Entonces, bueno, eso es importante señalarlo y señalar ese cambio en estilo que se había dado. Aquí lo podemos ver más de cerca. Entonces, Constantino es esta figura súper grande, va a ser como uno de los últimos grandes emperadores, o sea, el último de grande emperador de Roma, porque después de ahí es que va a trasladar la capital a Constantinopla. Constantinopla, pues, Constantino, lo que es hoy en día la ciudad de Estambul. Y les traigo nada más para que se den cierta idea de lo grande que era Constantino, ¿verdad? Además de esa súper mega escultura que vamos a ver está ubicada en una basílica inmensa que se manda a construir. También se manda a construir este arco triunfal para conmemorar su victoria sobre Magencio, que era uno, y ahora sí, esta era como el territorio que tenía Constantino. Su papá había sido un Augusto, él había sido un César. Cuando él entra como en la época de ser Augusto, lo comparte con Magencio y lo que sucede es que se da la victoria de Constantino sobre Magencio en Verona, por cierto. Es en la batalla del puente Milvio y entonces aquí podemos ver una representación de eso. Notamos lo que tan caricaturescos son y más como cuadrados. O sea, son como más, no es esa búsqueda de esa idealización clásica que habíamos visto anteriormente. Eh, y que podemos, ay, perdón que estoy saltando tanto, pero tengo bueno, aquí les quería enseñar nada más a dónde es que manda poner su arco, justo enfrente del Coliseo. Este es la estatua del Coloso, por lo que se le llama aquí el Coliseo, porque había un dios, la figura de un dios, el Sol, que va a ser relevante para nosotros ahorita más adelante, y por eso vuelvo a traer esto. Originalmente había sido una estatua de Nerón, del emperador este, que era como muy egocéntrico y tenía su super mega palacio de
cientos de hectáreas en el centro de Roma y en sus jardines tenía su estatua que era él como un dios. Cuando él muere y esto se convierte en un espacio público, le cambian la cara un poquito, le ponen esta corona como pues, de rayos y llega a representar el dios Sol, que en estos años va a cobrar muchísima importancia, va a haber como este gran interés en este dios Sol. Entonces, bueno, ahí está el Coloso, está el Arco de Constantino, estamos ante el anfiteatro Flavio y estamos enfrente del templo de Venus y Roma, ahí en puro centro de Roma. Entonces, ¿por qué me hizo falta? Ah, no, aquí está. Entonces, algo interesante de este arco es que está repleto de objetos que Constantino sacó de otros lugares. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo acá eso se llama spolia, que básicamente se agarra de eso que vimos en Venecia, eso es spolia, agarrar de otro lugar y meterlo en el mío. Entonces, por ejemplo, es un redondel de Adriano, de una de las estructuras que había mandado hacer Adriano, y pues todo el arco está repleto de diferentes elementos agarrados de pues monumentos que habían creado otros emperadores con el fin precisamente de alinearse con ellos, ¿verdad? Pero notemos la diferencia en estilo, ¿verdad? Estamos hablando de unos como 200 años en donde aquí vemos este ejemplo clásico, el contraposto, con estos que son todos cuadraditos y chiquititos y desproporcionados, ¿verdad? Entonces, ese cambio en estilo estaba presente, ¿verdad? Sí, Lil, adelante. Qué Estás vacilón frente que a esos, Ana. ya, que esos otros, me recuerdo, los de la derecha, ¿verdad? Los cuadraditos y todo, de repente empiezan a aparecer como en el gótico o algo así, europeo, ¿verdad? Algunas iglesias que eso, que todos son así, no sé, Bueno, es que esa fue por eso, la impresión que me dio. definitivamente, y es que es muy a propósito y que siempre se habla, y, o sea, dentro del arte cristiano había una necesidad definitiva de alejarse de la representación de la figura humana, eh, naturalísticamente por la preocupación de la devoción de eh, o sea, lo que se llama lo que se llamó el iconoclasmo, ¿verdad? Como que, o sea, no se pueden rezar ante estatuas, esos paganos. Ajá, ajá. Precisamente eso fue lo que hizo Abraham cuando entró al taller de su papá y destruyó todos los ídolos, ¿verdad? Porque no podemos tener ídolos, entonces tenemos que alejar estas representaciones lo más posible, a una representación de un tipo de Dios para que no nos confundamos, ¿verdad? Claro. Entonces, durante la Edad Media, esto era muy común, pero lo que extraña aquí es cómo empezó a darse el estilo justo antes de que se establece el cristianismo como primero legal, se permite se permite la devoción y de ahí se convierte en eventualmente la religión oficial ya al final del siglo, pero al ser la religión que profesa Constantino, entonces ahí como veremos en la clase de hoy. Claro. Entonces, algo que es interesante es precisamente eso, cómo se estaba desarrollando este estilo y cómo los cristianos como que agarraron este estilo de cierto modo y que siempre se puede teorizar el por qué, pero también va muy de la mano con precisamente pues el arte medieval, ¿verdad? Entonces, totalmente. Eh, Antes de seguir con el arte cristiano, quería abordar un poquito sobre el arte judío, porque hay que tomar en cuenta que en este momento había como cierto tipo de competencia entre los judíos y los cristianos, porque pues se está expandiendo esto del monoteísmo y muchísimo más.
el mundo cristiano, ¿verdad? O sea, en el mundo, lo que está expandiendo mucho más y hay muchos más, pues precisamente porque se andaba buscando convertir a la gente, ¿verdad? Entonces era un poco diferente en ese sentido y lo interesante es cómo vamos a ver objetos eh, que representan las tres, voy a decir culturas, pero también podríamos decir religiones, o sea, más bien, mejor dicho, las tres religiones. Entonces, acá estamos viendo nuevamente, vuelvo a la imagen del dios Sol, ¿verdad? Esta figura representativa que no es exactamente Júpiter, sí se alinea más con esta noción de Sol, ¿verdad? Y en ese sentido, con el tiempo, ¿verdad? Y como pues un Dios que domina todo, controla todo y ordena el tiempo. Luego el Quiro, ¿verdad? Que son las primeras dos letras en griego del nombre de Cristo. Entonces aquí vemos el Quiro en este objeto y vemos en una lamparita parecida una menorá, que es este candelabro típico de los judíos, ¿verdad? Entonces, a ver, las religiones se están practicando en los mismos momentos y se están manifestando sobre los mismos tipos de objetos, ¿verdad? Yo tengo una taza, mi botella de agua, bueno, hoy no, pero podría perfectamente ser de un encuentro judío al que fue mi mamá y que ahora tengo yo la botella, así como podría ser de, pues, una serie de otros marcadores de identificación, ¿verdad? Aquí lo importante es cómo estos objetos ayudan a identificar a el usuario, podríamos decir, y por ende la importancia de tenerlos, ¿verdad? Entonces, les quería, esto es, perdón que no puse que es en Israel, pero es la sinagoga de Amat Tiberiades, que es sobre, pues, el mar de Galileo, ¿verdad? Tiberias, al norte de Israel. Y esta es una temprana sinagoga tiene este mosaico súper interesante. Em, entonces, bueno, aquí pueden ver en general desde arriba. em, Aquí pueden ver la planta que se ha reconstruido de este sitio, que entonces este hubiera sido la nave y estos hubieran sido los pasillos a los costados, y que vemos una dedicación, habían, bueno, varias dedicaciones, pero una dedicación a eh, una figura conocida como Severos, que probablemente era, pues, importante en la comunidad. Em, este es parte, o sea, esto es creado cuando la zona de Judea es parte de Roma, ¿verdad? Si me devuelvo un toque para que podamos ver el mapa, ¿verdad? Que aquí toda esta parte es parte del mundo romano. Em, y, y entonces había no sabemos exactamente quién fue Severos, pero bueno, aquí está dedicado a él, está escrito tanto en hebreo como en griego, porque en esta zona se solía usar más el griego que el latín. Y aquí nuevamente en griego y en arameo, entonces, arameo, perdón. Y esta parte que es la nave, o sea, que es como la parte central, eh, es súper interesante porque tenemos diferentes paneles este abajo tiene dos leones con inscripciones igual en hebreo. Acá un zodiaco con una figura de este dios Sol en el centro, que veremos ahora más adelante, y aquí enfrente una representación del templo en Jerusalén con estas dos menorás, estos candelabros grandes y diferentes elementos de los diferentes rituales. Ahora lo vamos a ver más de cerca. Y aquí arribita vemos esta parte que es conocido como el Bimá, en donde hubiera sido el altar donde se metía la Torá y donde de ahí es donde como que se lideraba el servicio. Entonces, es interesante porque vamos a ver que hay muchas similitudes con la planta eh, de una iglesia temprana, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver los elementos que están, importantes señalar que así como
todos los mosaicos del mundo helenístico ya, o sea, desde cientos de años atrás había mucho elemento geométrico. Entonces, pues continuamos con esos elementos geométricos y aquí vemos pues el arco, esta representación del templo en Jerusalén, en donde se suponía que estaba este arco, ¿verdad? Sumamente importante, que establece esa protección de Dios sobre aquellos que habían sido las, eh, no sé cómo se dice en español, the chosen people, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso, Lil? Eh, El pueblo elegido. el pueblo elegido, gracias. Ajá. El Y ese pueblo es el elegido, arco de la alianza. Ujú. el arco de la alianza. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, el arco de la alianza fue el pueblo elegido, ¿verdad? Y que ahí es donde podemos entender un poquito más este, la fricción que había entre los cristianos y los judíos, ¿verdad? Porque los judíos siguen pensando que son el pueblo elegido, los cristianos creen que son, pues, que están llevando, sí, o sea, tal vez esos eran el pueblo elegido, pero nosotros continuamos hacia la dirección correcta, ¿verdad? Entonces, ¿con quién es ese pacto, ¿verdad? De Dios, ¿a quién está protegiendo? Y entonces hay un poco de esos roces que se pueden entender. Si algunos de ustedes conocen algo sobre el judaísmo, sabrán que el lulav y el etrog son parte de Sukkot, son elementos que agradecen básicamente el cambio de estaciones el, y la entrada de las cosechas. Está el shofar, que se utiliza en el Año Nuevo y en Yom Kippur, y esta palita para incienso que se supone que se usaba en diferentes rituales y que también pues simplemente era como un implemento que estaba en la sinagoga y que se utilizaba bastante. Entonces, justo enfrente de donde hubiera estado el rabino que está liderando el servicio, donde está la Torá, está esta representación. Pero bajito de eso está esta. Entonces, aquí que estamos viendo es el zodiaco, ¿verdad? Ojo que el zodiaco está escrito con los términos en hebreo, ¿verdad? Entonces aquí está en hebreo. En las esquinas hay estas representaciones de las cuatro estaciones. Entonces, por ejemplo, este es el otoño. Creo que aquí la tengo más de cerca. Ajá. Entonces, aquí el otoño, donde vemos el rimonim, el pomegranate. Se me vino primero en hebreo. Pomegranate es Granada, eh, granada, gracias. Granada. Ah, La granada, vemos uvas, vemos la granada, vemos uvas, se dice que también posiblemente se ven las aceitunas, ¿verdad? Todos son productos súper icónicos de Judea, de Israel. Más bien siempre me hace falta, pues vamos a Israel en el verano y a mí me encanta la granada y nunca he podido apiar aceitunas, aunque hay que curarlas, pero bueno, es de otoño. Entonces hay la representación de las estaciones, el zodiaco, y en el centro esta figura que representa al dios Sol, el Sol, este que hemos visto el coloso y después lo vimos otra vez en la lamparita, y aquí lo estamos viendo en el centro de todo esto. Entonces, eso es súper interesante, porque normalmente se dice a uno cuando lo crían judío, pero en general también en historia del arte, lo que se suele decir es que los judíos se preocupan mucho pues, se toman muy en serio el segundo mandamiento que dice que no puede ser, you shall not make graven images, no deberías de hacer imágenes, ¿verdad? Y entonces hay toda una prohibición en torno a las imágenes de las figuras, supuestamente, pero pues lo que sabemos es que no se los estaban interpretando de tal manera en estos siglos, porque tenemos el ejemplo de esta sinagoga. Esta es una reconstrucción de una sinagoga en Dura Europos que ha sido desde entonces bastante devastada, pero esta es una reconstrucción que hicieron, una maqueta que hicieron en 1972 a base de fotografías. Y bueno, lo interesante de esto es ver que esto hubiera sido el nicho para la Torá,
¿verdad? Que les comentaba anteriormente, hay esta sección que es como elevada, está donde se mete la Torá, y que alrededor de eso hay estas diferentes escenas bíblicas. Entonces, me devuelvo a esto para decir, bueno, no es necesariamente cierto que no iba a haber representaciones figurativas en una sinagoga en estos años, en estos siglos, porque vimos que sí y hasta que habían escenas bíblicas. En este caso, estamos ante una imagen posiblemente pagana y que además sabemos que se repitió. Hay varias sinagogas que tienen esta imagen. Em, este zodiaco, esto es de posterior, es como de un par de siglos después, pero ojo que se siguen haciendo mosaicos parecidos con estos diferentes, tanto la representación de las estaciones, así como el zodiaco y esta representación de esta figura de sol y este tipo de carruaje que está aquí en el centro. Entonces, ¿qué podría hacer esta figura de sol? ¿Qué podría estar haciendo esta figura de sol en una sinagoga? Pues no sabemos a ciencia cierta, pero hay tres teorías, todos los cuales me parecen súper interesantes. Uno es que pues simplemente es una representación del sol, ¿verdad? Y entonces si estamos viendo esto como algo que señala los cosmos, el tiempo, el paso del tiempo, el calendario, ¿verdad? Todo eso, entonces, así como puedo yo representar el sol, así como lo estamos viendo en esta imagen, pues era muy común que se representara el sol como esta figura de una figura pagana y que esa figura pagana representaba al sol. Entonces, puede ser que simplemente es una representación de esa fuerza natural, ¿verdad? Ese es el sol. Entonces, esa es una posibilidad. Se dice también que puede ser que tal vez en estos años había como unos cultos, o sea, estos cultos misteriosos, que era tan común y había tanta asimilación cultural que pues es factible considerar que algunos judíos tal vez estaban de cierto modo rindiendo un homenaje a esta figura tipo pagana, o sea, rindiéndole homenaje al sol, específicamente porque se dice que en los textos de los rabinos redactados en estos siglos, tercero, cuarto siglo, que habían escritos que señalaban una preocupación por la veneración del sol y la luna. Entonces, es posible que lo que estamos es ante una iglesia en donde se practicaba eso, pero la teoría que se dice que es la más aceptada, pero a veces uno se queda pensando porque dice, bueno, los arqueólogos principales están en Israel, son judíos, y entonces uno puede decir, tal vez los que más les gusta a los arqueólogos principales de estos sitios, y por ende se ha convertido en lo que se dice que es la teoría más aceptada, eh, es que representa de cierto modo a este Dios invicto, un Dios encima de todo, ¿verdad? Entonces, que es una representación del Dios monoteísta que controla, y en este caso, algo que es importante señalar y que no lo vemos acá, pero o se ve muy mal, pero se asume que aquí, quizás en este carruaje, cuando se representa el dios Sol, el carruaje que él monta sale del agua, ¿verdad? Así como el sol sale del agua, ¿verdad? Y entonces se habla de que es este control sobre la tierra, el agua, o sea, los elementos básicos y también el tiempo, ¿verdad? Porque estamos con todo el zodiaco, entonces es el que pues está controlando todo, el que se sabe todo, y entonces esa es la, pues, una de las teorías que predominan en torno a qué está haciendo este tipo acá, ¿verdad? Lo cual es bastante extraño para pensarlo dentro de una sinagoga, ¿verdad? No sé si alguien quisiera preguntar algo o comentar algo, Jody, si le parece interesante, no sé si nos has podido. Giselle.
Adelante. Ay, sí, hasta perdón que que se estoy. me desconectó. Yo quería preguntar en dónde están esos, Está figuras o en en el el, techo, en el piso, en en la el piso, pared, sí, no, en el en el, piso. Aquí ah, lo ok, ves. Yo no sé qué es ok. esto, es como que este murito que tiene acá, no sé si será que lo habían reutilizado de otra manera el edificio, supongo que sí, pero no conozco lo suficiente, pero aquí esta es como una reconstrucción, supongo que digital, para ver cómo era originalmente el piso. Ujú. Em, o sea, se usaban estas columnas, muy parecido a cualquier estructura como Sí, del mundo romano, ¿verdad? perfecto. Jody, Sí, yo solo he hecho varias notas y screenshots y yo voy a preguntar ah, em, acerca de esto porque es muy interesante que a veces tiene la menorá de 7 candelas y en otras imágenes eran el de este, 8, o sí, sea, acá, de la de 9, digamos. 9. Esto tiene 9, que es representante de post, em, después de la segunda reconstrucción del templo. Antes de la reconstrucción del templo eran 6, porque eso es como por la dedicación de Hanukkah. Entonces, muy interesante. No sé por la parte de la astrología y el sol, pero voy a averiguar y lo comparto lo que averiguo la semana entrante. Súper. Parece, bueno, yo es Sí, que me encanta Kabbalah, que es parte, bueno, eso es más o menos la ciencia más antigua, que está muy ligada a toda la religión judía. A mí me parece sumamente lógico, porque parte de la religión judía siempre ha sido creer en la astrología, es parte de toda la ciencia, porque es sobre la energía. Y los astros y toda la energía del cosmos es parte del- de la ciencia como tal. ujú, Entonces me parece muy lógico que esté el sol en el centro, porque todo el calendario judío y todo se basa en sol y la luz, o sea, es lunar, entonces en sol y la luna. ujú. Sí, pero el No calendario judío necesariamente es es, basado en la luna, no en la sol. sí. Bueno, el cabalístico Hasta sí, el punto, hasta cabalístico el, sí está en dos. Cabalístico es una combinación de sol y la luna. Los dos tienen el mismo, más o menos la misma fuerza por supuesto, porque el sol es la luz directa y la luna es la luz indirecta, la luz reflejada, que somos nosotros. Digamos, la sol representa a Dios, que es el dador, y la luna representa la luz reflejada o la luz, nosotros, que es la luz recibidor. Entonces, como, a mí me parece sumamente lógico. Y Nada que es más, interesante pensar, y perdón, Jody, que ya le doy la palabra, pero se me acaba de ocurrir que esa preocupación que hubieron en esos siglos de la veneración de la luna y el sol, que puede ser más este lado más misterioso, cabalístico, ¿verdad? Dentro de la religión bueno, que se establecen quizás algunas pautas posteriormente que eliminan la representación y la veneración del sol y la luna precisamente por pues la preocupación pagana, ¿verdad? Jody, no sé si querías agregar algo. solamente que había los años no puedo decir con exactitud, pero había un momento en que eran una enorme mezcla de la cultura helenística con el judío. Y incluso hay una famoso rabino que se convirtió, si quiere decir, Elías se llamaba. Y históricamente fue muy interesante porque después de era sumamente culto y sagaz y muy respetado y se fue más por el aspecto helenística. Entonces, yo no sé, pero todo esto del sol y esto también podría representar algo que es la mezcla de estas culturas. De todos modos, la parte cabalística en esta época no era tan desarrollado como era durante la época medieval. Entonces, no sé, pero recuerde que el base
del calendario judío es sobre el sol, la luna, hasta que los días empieza cuando baja el sol. Es el principio del día empieza cuando sale la luna. Se sabe que es Shabbat porque sale X número de estrellas y la luna. Entonces, y termina con 24 horas más Ahora el tarde. sol. Pero, sí, pero yo no, Pero no, bueno, creo que, no, pero es interesante y yo siento más que este podría reflejar esta mezcla de culturas que eran tan exacto. prevalentes en esta época. Exacto. Y eso es lo que se habla mucho de la culturación de la gente de Judea con lo helenístico, con lo clásico, con este mundo griego y que se acercaba mucho a una filosofía. Pues las doctrinas que se elaboraban y esta noción de estar dentro o seguidor de era muy, pues en ese sentido se puede comparar a eso, porque la teología tiene todo un mundo detrás, mientras que la religión romana cívica, ¿verdad? No había que aceptar su existencia, pero no había que creer, básicamente. O sea, no había que creer en eso. A nadie le importaba si usted creía o no creía. Simplemente había que aceptar que sí, sí existe, ahí está, y ya, para de contar. Y entonces existe, aquí hago yo los rituales, los sacrificios que tengo que hacer y vámonos. ¿Verdad? Y entonces, mientras que estos había que creer, y entonces en ese sentido es como una filosofía, como una escuela de pensamiento al que uno se está alineando y uno está diciendo, no, es que solo hay un Dios y todo se liga a eso y pues creo que sí, o sea, a mí no es disonante para mí que haya esto, aunque sí me parece un poco extraño que tengamos esta figura representando, que podría ser este Dios invicto, ¿verdad? Sobre todo, pero sí es un poco extraño que esté representado como una figura, por lo que uno conoce, pero no, pues se dio, ¿verdad? No necesariamente Y es Dios, recuerde, parece simplemente un sol humanizado. Sí, pues puede ser que no es Dios, sino simplemente una representación humana, humanizada de sol, simplemente, como una figura Ujú. que está en y centro. recuerde también que es una época en que todo, la representación ritual judaico era hecho en secreto en muchos casos. Em, los famosos cuentos de rezar en las cuevas y cuando entró los soldados romanos tiraban dados para que parecía más como estaba no rezando, no estudiando, sino que jugando naipe o jugando dados o algo así. Entonces, yo no sé si vale la pena invertir así para esconder, no sé, pero es algo interesante en tratar de investigar. Sí, definitivamente le puedes preguntar al rabino a ver qué nos dice. Em, ok, voy a seguir adelante con ya abordando el temprano cristianismo, o sea, hace primeros momentos, en esos primeros 3 siglos. eh, Como les dije, había estos diferentes cultos o religiones misteriosos que habían florecido en el mundo romano y que se aceptaban y estaba bien, y era una cuestión privada, espiritual de cada quien. Y pues obviamente posterior a la, pues, a la historia de Cristo, ¿verdad? Va a haber dos momentos fundamentales o críticos en el desarrollo del cristianismo. Primero es la decisión del apóstol Pablo de difundir el cristianismo más allá de las comunidades judías de Palestina hacia el mundo grecorromano. Entonces él empieza a viajar y empieza pues a, a pues, regar la bola sobre esto de lo cristiano. Y después está el otro momento de el emperador Constantino, que acabamos de estar viendo, que aceptó el cristianismo y se convirtió en su patrón principal, en su mecenas principal en el cuarto siglo, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos viendo otra vez, al gran Constantino, eh, y eh, ojo que era 15 metros y era entronizado. Entonces, si esa figura hubiera estado parada, hubiera sido aún más inmenso. Pero bueno, él en 313
elabora, escribe, redacta, proclama el Edicto de Milán, que establece la libertad de religión. Entonces, eso termina esa persecución de los cristianos. Ya para 380, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, pero es en el 313 que se establece esta libertad. ¿Por qué se da esto? Pues porque se dice que en esa famosa batalla del puente Milvio contra Magencio, que les había comentado anteriormente, él supuestamente la noche antes, Constantino había soñado que vio en los cielos el símbolo cristiano, este Quiró que vimos en la lamparita, y que escuchó o como que supo que con este signo vencerás. Entonces al día siguiente él amanece y va donde sus tropas y les dice, bajo este signo venceremos, ¿verdad? Y quizás pues hay diferentes teorías en torno a eso. Si fue una cuestión estratégica, tal vez, en el sentido que quizás él ya sabía que muchos de sus soldados eran cristianos. Esa es una teoría, no sé qué tan cierta sea. Y otra teoría era que aparentemente la mamá me dice que tengo mala señal, entonces voy a apagar el video por un instante, que la mamá de Constantino había sido cristiana y sumamente devota, y que entonces tal vez algo tiene que ver con eso, ¿verdad? Que la mamá era, o sea, que era para satisfacer a la mamá, pero sí, supuestamente, pues él se convierte. Sí, Lil. Ah, bueno, sí, que no sabemos si él lo hizo por eso, pero yo en una época fui a cursillos de cristiandad y lo primero que te dicen es eso, que una santa y se me acaba de olvidar el nombre de la mamá de Constantino, pero es Santa Fulanita, porque Elena. Elena, claro, porque gracias a ella, que ella se convierte, entonces ella reza y le pide tanto, ¿verdad? Que él termina convirtiéndose. Eh, Otros dicen que él realmente lo hace por un tema más político y Sí, calculador. calculador, sí, exacto. Em, entonces, bueno, ambas son posibilidades, o tal vez él verdaderamente soñó con el símbolo del Quiro y era el detonante que le hizo decir, ay, sí, mamá tenía razón. Quién sabe. Pero bueno, eso se da. ¿Y qué pasa? Empieza él, ojo, acuérdense, los emperadores tienen grandes proyectos de construcción en todo el imperio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Entre otros edificios, va a construir tres de los templos más grandes y más importantes. Uno en Belén, el del Santo Sepulcro en Jerusalén y el primer San Pedro lo que es actualmente el Vaticano, ¿verdad? En Roma. Eso es lo que estamos viendo acá, la antigua Basílica de San Pedro, que donde pues tenía supuestamente cabida para 14,000 personas. Se supone que ahí es donde está enterrado San Pedro, ¿verdad? Entonces ahí está el mausoleo de San Pedro y pues por ende un sitio de peregrinaje en donde había que recibir eventualmente a muchos peregrinos y por ende necesidad de grandes espacios. Se dice que definitivamente durante la Edad Media, pues aquí este espacio se usaba muchísimo, este atrio en el frente, para los peregrinos que llegaban. Era como un lugar seguro donde ellos podían acampar, básicamente. Y pues este es la iglesia en sí. El nártex es esta zona de transición, se podría decir, entre esos que entran y esos que no entran. Es sumamente interesante contemplar cuáles. Constantino tuvo que haberse encontrado a los arquitectos y esos arquitectos con sacerdotes tenían que haberse sentado un buen rato para ver, okay, cuáles son nuestras necesidades, qué necesitamos, ¿verdad? Para hacer estas iglesias, que van a ser, pues obviamente, el patrón que se va a seguir de aquí en adelante para las iglesias, porque notarán que las basílicas siguen siendo así. Entonces, hay varias cosas que podemos contemplar en respecto a eso. Uno es que, pues, obviamente no podían tener el diseño de un templo,
pagano. Entonces no vamos a querer que se parezca a este templo, por ejemplo, el que está acá. No se puede parecer a la entrada del Panteón, ¿verdad? Esa entrada tan clásica, tan típica de un edificio pagano, sino que ¿por qué no nos basamos en otro diseño? Basémonos en el diseño de un espacio cívico como lo es el foro. Entonces notemos que tiene como que este sería la plaza, digamos, pues el atrio es bastante similar y después vamos a agarrar la forma de la basílica. La basílica solía ser un edificio administrativo dedicado a la justicia, a los tribunales, ahí donde se tomaban las decisiones principales. Y entonces aquí, este es el interior, como una reconstrucción del interior de la antigua Basílica San Pedro, que pues se botó y se construyó uno nuevo durante el Renacimiento. Y entonces, ojo que tiene esta necesidad de un espacio grande, abierto. ¿Por qué? Porque hay misa. La misa, los que asisten a misa son los que ya están adentro, ya conocen el misterio, ya son adeptos, ya son iniciados, ya han tenido el bautizo. Para esos momentos el bautizo, la fuente bautismal era sumamente importante porque era, pues imagínense, o sea, este es un momento en donde está creciendo la religión no por la cantidad de chiquitos nuevos que nacen, sino que por la cantidad de conversiones que había. Y entonces dice, convertían en la fuente bautismal, entonces sumamente importante. Eh, y también la necesidad de tener un punto focal. Entonces, así como se había tenido el interior de la Basílica Ulpia, que era la Basílica del Foro Trajano, entonces esta es la Basílica Ulpia. Ojo que la Basílica Ulpia se le ingresaba por el costado. Uno ingresaba por este lado de acá y a uno de los lados iba a haber, habían como nichos, no sé si aquí lo podemos ver estos nichos de acá que eran estos tipo ábsides que permitían tener como que un espacio parecido y que supuestamente era ahí donde se tomaban las grandes decisiones, ¿verdad? Era como el punto focal de este tribunal, se daba ahí. Aquí en esa reconstrucción no lo podemos ver, pero era parte del diseño. Entonces, notamos que es muy parecido. Entonces, aunque no se ingresa por el lado largo, digamos, sino por el otro costado, y que hay solo un ábside en donde lo importante va a ser la misa. ¿Y cuál es el momento? Pues, ¿por qué es la misa tan importante? Porque ese es el, la, el momento eh, de la transustanciación, se me fue el momento en la misa, con la hostia y el vino es Sí, 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 ese es el momento así el- como lo dijiste, nunca sabía si es sí, pero transmutación. tiene una palabra más sencilla, Sí. o sea, representa la transustanciación y es el momento bueno, ese es el punto más importante de la religión, La ese comunión, momento, es aquí está la la comunión. comunión, gracias, por Dios, Bueno, es ¿cómo que se la nos va a ir? comunión es cuando ya se ha producido eso, que el cura viene El, con la hostia donde ya pasó la si todo eso transfusión. tiene un nombre, quizás no es la comunión, Ajá. se me fue la palabra, Sí, sí, cuando se hay los un digo, nombre. cuando se me viene, pero bueno, ese momento es el más importante porque es eso que les comentaba anteriormente, que hay que creer, hay que verdaderamente creer para ser parte de este culto, hay que creer esta nueva religión, hay que creer eso, ¿verdad? Y eso se celebra durante la misa. Y bueno, lo importante también de este diseño es que puedes tener un montón de gente en este espacio y que debido a el uso de las columnas, todos pueden ver y participar de la misa, ¿verdad? Entonces, pues este es el dibujo del interior de la Basílica San Pedro y podemos notar la similitud en el espacio. Magencio se había mandado a hacer un super mega basílica que también nos permite entender cuál habrá sido
posiblemente un modelo, solo que no lo podemos ver, o bueno, tal vez sí lo vemos bien, que sí tenía este formato. Y aquí, en esta basílica de Magencio, lo había casi terminado Magencio, y en eso gana Constantino, entonces se convierte en la basílica de Constantino, en vez de Magencio. Y aquí se supone que en este ábside, en este espacio de acá arriba, era donde estaba ese Constantino entronizado. De ahí estaba, entonces uno ingresaba al espacio de la basílica de él, masivamente grande, o sea, la basílica más grande de toda Roma, y entraba y ahí, ¡tá! Enfrente de uno estaba Constantino, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que se vea, aquí podemos verlo dibujado, ¿verdad? Entonces uno ingresaba por acá, y hoy en día pues son estos espacios que se mantienen de uno de los costados del edificio, obviamente este lado iba a tener lo mismo, y pues hay solo esa es la parte que queda, pero se pueden dar una idea de cómo era este ábside, este lugar donde iba uno a entrar y iba a ir a ver a la figura de Constantino. Entonces, las basílicas, como en estos ejemplos, eran estos edificios jurídicos, no eran edificios o sea, de religiosos, de templos, y es interesante ver este que estamos viendo, se conoce como la Aula Palatina, que era una basílica construida por Constantino en Trier, que era una zona donde había establecido pues su capital cuando ese era eh, pues su único dominio, ¿verdad? Y su papá Constantinius había empezado a mandar a crear esto. Entonces, interesante ver el formato que se le dio, en este caso más pequeño, ¿verdad? Porque no tiene los pasillos a los lados, es como una sola nave, pero podemos entender cómo ahí era donde él recibía a la gente. Esta era como la corte. Y entonces uno puede entender lo imponente que podría ser una arquitectura diseñada para que todos volvieran a ver a esta figura de suprema importancia. Y cómo eso muy fácilmente se puede adoptar para el uso de la iglesia. Y así lo hicieron. Y además así lo hicieron acá en la Aula Palatina, que había sido este edificio judicial, y aquí ya pasa a ser una iglesia, pues pronto, en siglo XIX. Se convirtió en iglesia hasta el siglo XIX, ojo eso, qué bien que apunto a veces. Aquí lo podemos ver desde afuera. Ah, no, perdón, esta Santa Sabina, este ya es en Roma, y pues esas primeras iglesias construidas en Roma, pues no tenemos los ejemplos de esos primeros, ya el San Pedro ya dejó del antiguo San Pedro, Basílica ya no existe, pero esta es una que se construyó como unos 100 años después y que asumimos es bastante parecida. Entre las cosas que llaman la atención es como el exterior es relativamente sencillo, ¿verdad? Construido con ladrillo, pero ya el interior está muchísimo más decorado. Y pues tal vez esa decoración llama la atención o les recuerda un poco a el Panteón, ¿verdad? Entonces, cómo hay un deseo de, ¿verdad? Esta decoración bastante eh, 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 pues vistosa, ¿verdad? Y usando o sea, diferentes colores de piedra, no necesariamente mucho mosaico, creo que aquí tiene, sí, aquí pueden ver la Eucaristía. La Eucaristía es la palabra, la Eucaristía. La Eucaristía es este momento durante la misa cuando se está dando eso, justo antes de la comunión. La Eucaristía es cuando se levanta pues se hace todo el ritual, ¿verdad? Se celebra ese ritual. Ese ritual es el más importante de todo lo que sucede en la iglesia, ¿verdad? Porque es la que confirma nuestra creencia. Y entonces, ojo, como algo que podría ser parecido al Panteón, ¿verdad? Con estas piezas o placas de piedra, de colores, ¿verdad? Pero de mármoles de colores, pero que aquí pues se dedican a eso, al misterio, ¿verdad?
y pues, integran elementos geométricos. Ay, perdón, me salté se me fue bueno, esa es la siguiente semana, puedo abordar la imagen, porque esta es la imagen de un sarcófago que iba a comentar, pero dice, este es el detalle y se me fue el completo, entonces mejor me salto porque sin todo el contexto es difícil, pero bueno, importante nada más comentar que lo religioso cristiano se manifiesta con esta nueva arquitectura y ya cuando se acepta empezamos a ver o sea, más ejemplos de manifestaciones de Cristo más evidentes. La semana entrante les enseño el sarcófago. Y bueno, este es de finales del siglo IV, entonces ya es un periodo de aceptación del cristianismo, pero lo interesante aquí es que estamos ante las primeras imágenes de un Jesús con barba. Entonces no necesariamente había tenido barba y después de eso ya lo vamos a empezar a ver con más barba y también alfa y omega, la representación, las letras alfa y omega, que es el principio y el final del alfabeto griego, que llega a ser también como una de las maneras que se representa, uno de los símbolos de Dios, de Cristo, que Él es el todo, Él es el principio y es el final. Entonces, esos son estos elementos de acá, y aquí vemos a esta figura de un Cristo ya un poco más asemejado a la imagen tal vez que tenemos del Cristo. Este es un mausoleo, entonces esto es en una catacumba. Las catacumbas pues habían diferentes clases sociales que usaban las catacumbas, iban a decorar las catacumbas. Hay catacumbas decoradas con mosaicos, hay catacumbas decoradas pintadas, ¿verdad? Como esta, como la anterior que habíamos visto. Y después están los mausoleos. Gala Placidia era la hija de Constantino, entonces de donde la entierran a ella, el sarcófago de ella va a estar dentro de todo un mausoleo. Y así como habíamos visto en Santa Sabina, el exterior bastante simple, pero con un interior bastante elaborado en términos de la decoración. Entonces, ojo el nivel de mosaicos y aquí pueden ver un poco el detalle y también el uso. O sea, los mosaicos en estos momentos, esos son tessere o las piedritas que se usan, o son piedritas o son elementos de vidrio, ¿verdad? Vidrio con algún tipo de pigmento que permite dar el color, que entonces esos elementos de vidrio iban a coger la luz, pueden darse una idea acá, ¿verdad? Especialmente cuando está al interior de un edificio con el uso de candelas y tal, entonces como que brilla, porque es vidrio, ¿verdad? Entonces, pues un espacio sumamente suntuoso, ¿verdad? Con todo este montón de detalles. Y en uno de los arcos estos más importantes está la imagen de el Cristo como buen pastor. Aquí no tiene barba el Cristo, pero bueno, este pelo largo, y empezamos a ver algunas diferencias con este Cristo y los Cristos que habíamos visto anteriormente, como este Cristo de las catacumbas, que, o sea, me interesa escucharles a ustedes, saber qué notan ustedes que es diferente entre estas imágenes. El halo, ¿cómo se llama? Ajá, sí, la aureola, exacto, entonces ya está ya tiene este elemento que lo representa como divino, ¿verdad? Es una representación de esa divinidad. Bueno, la vestimenta también, ahí estaba medio desnudo. ¿En cuál está medio desnudo? El de arriba, sí, tiene como Ah, una... ok, en la catacumba está vestido como, probablemente como un pastor, así no desnudo, pero no tan Sí, sí. elegante, mientras que aquí sí está como con un tipo de toga más elegante y además con el color púrpura o morado, que es un color dedicado para los emperadores, ¿verdad? Entonces ya lo estamos elevando a otro nivel. Ya no es un pastor que uno iría a ver afuera, ¿verdad? Que muy factible es ver pastores
pues cualquier lugar en esos tiempos, ¿verdad? En este caso, este no es un pastor común y corriente, ¿verdad? ¿Qué más? La cruz. Es La cruz, descalzo, ahí está con exacto. sandalias. Y Claro, toda la No corona de oro. Sí, la aureola, o sea, el claro. halo que tiene, ya no tiene, o sea, no es un staff común y corriente, se me olvida la palabra de staff, sino que es una Un cruz, bastón. ¿verdad? Bastón, no es como el Bastón. bastón que usan normalmente, o no, es que son como más altos, que usan como para arriar Sí. Ajá, los ajá. ovejas, Sí. sino que en este caso, pues, sí, arrea las ovejas con la cruz, ¿verdad? Entonces, esa es su herramienta, la religión, supongo, ¿verdad? En ese sentido. Em, una de las cosas que a mí me parece súper interesante de esta imagen es que establece como si esta fuera como otro plano, otra superficie, como que eso se está dando en otro lugar. Es un campo celestial. Aquí, de cierto modo, podemos ingresar más fácilmente, pero este borde que le pone aquí es como si fuera como un guindo, que hay en guindo, y que nos separa. Y eso es muy interesante ver cómo Un empezamos ya escenario, esta es una figura divina, perdón. parece como un escenario, parece como si fuera una obra Exacto, de como si teatro. fuera obra, o sea, pero es separado, Ujú. son espacios ¿Y, distintos. y qué a la izquierda, encima de una de las dos ovejas, hay una imagen muy blurry que parece como a una señora estudiando un bloque de papel o algo? Eso es muy extraño. ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando esto? La roca. Eso. Eso es una roca. Ah, pues yo tengo una Debe ser el imaginación sepulcro. maravillosa. Ajá, ajá. Podría No se ser el ve como una sepulcro, podía roca, para mí representar. parecía hasta una cara, como si, Ajá. bueno, no, ya lo veo, ya son rocas, ok. Sí, es como una roca, como un huequito o una persona hincada. Desde aquí también yo lo Sí, veo así. sí, yo lo Ajá. veo la persona como hincada. Ajá. Pero sí, podría ser las rocas. No es como la roca al otro lado se ve más como roca, Ujú. pero bueno. Es que No, puede ser el sepulcro, puede ser una representación del sepulcro porque si Jesús no hubiera resucitado, sería un profeta más, ¿verdad? Ujú. Entonces tiene que estar ahí la representación de que lo importante es que resucitó, ¿verdad? ujú. Digo yo. Podría ser totalmente. Ujú. Em, y bueno, todos, eh, como suele suceder, todos están mirando hacia Cristo, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo esa imagen que se había manifestado como al inicio de una manera mucho más como simplona, se convierte en un campo celestial, ¿verdad? Ahí desde ese espacio divino, Él está haciendo, pues, él es la manifestación, Él es la palabra que nos une a lo divino, ¿verdad? Entonces, eh, también, pues, si el anterior se parecía y este se parecían más, pues precisamente en esa época en que había que esconderlo un poquito más, pero ahora ya no hay que esconderlo y entonces lo podemos dejar bastante clarito cuál es el sistema de valores o las creencias acá atrás. Eso era para hoy. Así que muchísimas gracias. ¿Qué hora es? Justo a tiempo, más bien queda chancecito por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. Voy a dejar de grabar para que no les dé pena.